permanente en este seminario. Yo contaba que ahora a mí me toca hacer exposición, pero quería hacer una breve introducción al tema, pero contaba en la mañana y lo compartíamos que es curioso que este tema de reflexionar sobre la revolución bolchevique, sobre el impacto de la revolución rusa, desde bastantes miradas, histórico, políticas, económicas, sociales y la vinculación con nuestro país desde América Latina, evidentemente debería tener una cierta importancia, que no es solamente hacer un balance de la desaparición del Estado que se llamó y se constituyó como primero Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas Rusas y después Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir de su constitución promulgada, su primera constitución en 1924. Pero evidentemente es más complejo porque se tiende a reducir o tener un enfoque muy reductivista de este tema porque tiene demasiados aspectos que podrían ser considerados. Nos contaba hoy día, hace un rato atrás, Mirta Alvarado de nuestra fundación, que varias personas, cuando les invitamos, y hemos hecho un esfuerzo por las redes, por invitación, en fin, no ha salido nada en la prensa, sí, en un par de prensa, Radio Universidad de Chile, en Clarín.cl, y hoy día había una pequeña nota en Top Secret del diario La Segunda, edición de sábado, que dice conmemoración bolchevique por este seminario, que es una cosita así, y lo cuento, y no lo digo en el sentido negativo por La Segunda, sino más bien porque le agradezco a la amiga periodista que tenemos en La Segunda, que dijo, mira, es probable que les pueda sacar así un poquito, ¿no? Si me lo permiten en la línea editorial, a lo menos ponerlo así. Dicho de otra manera, porque en general es un tema que es muy tergiversado, ¿no? Desde a tal punto y que tiene tantos prejuicios, juicios previos, en un sentido etimológico, lo señalo, de que mucha gente cuando le mandábamos, nos contaba Mirta la invitación, respondía diciendo que bien, qué buena iniciativa, muchos de ellos y de ellas que no van a venir, finalmente no van a hacer el esfuerzo físico, pero probablemente van a ver, yo espero, las grabaciones que vamos a subir a la red, ¿no? Pero que decían, oye, ustedes son marxistas, leninistas y estalinistas, porque la gente mete todo. Estamos hablando de un mundo de gente en general politizado con algún nivel de formación e información, y incluso para sesgarlo más todavía desde el punto de vista de donde hablo, que se identifica con posiciones de izquierda o progresistas, ¿no? O antineoliberales o anticapitalistas, ¿no? Y evidentemente eso hace más difícil, porque incluso, voy a traer a colación, algunos y algunas fuerzas que se reclaman del bolcheviquismo originario o más tradicionalmente, y por eso esto tiene que ver también con lo que hemos conversado, ni siquiera he visto que en el diario El Siglo hay algún número especial sobre los 100 años. Espero que al menos lo haya. Yo no hubiera esperado que se hicieran una cantidad de seminarios, encuentros, etcétera, que no sean producidos. No lo digo en un sentido negativo porque siempre hay que dar el primer paso y hay que generar la dinámica o generar la chispa, la iskra, que permita que esas cosas vuelvan, ¿no?, en el movimiento a caminar, ¿no? Pero evidentemente esto contrasta también con otros países donde hay conmemoraciones de importancia en muchos ámbitos políticos, culturales, institucionales, o incluyendo en la propia Federación Rusa, que si bien es cierto es complejo el tema de cómo lo abordan el gobierno del presidente Putin, pero ellos han intentado, y así fue los diálogos que hemos tenido, que explican la presencia también que hemos agradecido ayer de la encargada cultural, hoy día el primer secretario de la embajada rusa, que es el encargado político de la embajada, porque para los rusos la importancia que tiene obviamente la revolución de octubre tiene que ver con la importancia de la propia constitución de la Rusia
y de las relaciones de la Rusia en el siglo XX hasta el día de hoy. Dicho eso, yo quería introducir este panel de la tarde porque le pusimos un título que tiene una cierta... claro, todos los títulos del seminario podrían ser grandilocuentes en el sentido que intentan abarcar demasiados aspectos, pero el tema que hoy por la tarde vamos a intentar reflexionar es la importancia y el impacto que tuvo la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa, en la lucha de los pueblos del mundo, más allá de Europa, ciertamente la lucha de los trabajadores, en las luchas de descolonización, ¿no?, contra el colonialismo y el neocolonialismo, que siguen teniendo una cierta... incluso, yo quiero con esto iniciar mi sucinta exposición, que siguen teniendo hoy día un impacto y una cierta impronta, más allá de todas las contradicciones que dieron, que se desarrollaron posteriormente y cómo se institucionalizó. No voy a repetir porque aquí Julio en la mañana nos habló sobre esto, varios compañeros que estuvieron acá lo señalaron, la tensionalidad entre la razón solidaria internacionalista que está en el origen del movimiento bolchevique, de los socialistas revolucionarios de izquierda, ¿no?, de las fuerzas que confluyen en los primeros momentos de la Revolución de Octubre, en la constitución del proceso que da origen a la Revolución Rusa, que es la razón solidaria internacionalista entre las y los trabajadores del mundo, no solo los de Rusia y las nacionalidades que después constituyen la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, sino que una tensionalidad originaria entre la razón solidaria internacionalista, insisto, y finalmente la razón de Estado o la razón soviética que se impone a partir de, o casi inmediatamente, ya cuando todavía no se enfriaba el cadáver de Vladimir Ilich Lenin, por la sucesión y por lo tanto también por la manera, que ya la hemos conversado en las distintas exposiciones, la tensionalidad entre el institucionalizar un camino socialista en una sola república, enfrentando además, ¿no?, esta agresión imperialista a la cual está sometida una guerra civil considerable y gigantesca, los problemas de la hambruna y de las dificultades de aprovisionamiento de la misma revolución bolchevique inicial, y que tienen tres grandes momentos y que quiero subrayar porque a pesar de ello, de que triunfa la razón soviética o la razón de Estado respecto de la razón internacionalista solidaria mundial, que está muy en el origen constituyente de la Revolución de Octubre, estoy hablando en una visión más global, pero a pesar de ello, en distintos momentos de la historia y a pesar del proceso estalinista, de la burocratización de la Unión Soviética, pero también de la liquidación de este sentido respecto a la Tercera Internacional, que tiene origen en marzo de 1919, convocada justamente por los bolcheviques, pero a pesar de aquello, la propia Unión Soviética, y a pesar de este periodo estalinista y después de una, entre comillas, desesterilización relativa a pesar de su burocracia, de la era Khrushchev y después Brezhnev y en adelante, sigue presente o es recuperada parcialmente, ¿no?, en la política exterior soviética por la fuerza, esta es la primera reflexión, que tiene desde el origen la razón de solidaridad internacionalista, en el origen mismo del corazón de la Revolución de Octubre. Y este es un tema central, que creo que es uno de los elementos centrales que debemos rescatar como mirada
a pesar de las múltiples contradicciones que tuvo con la institucionalización de la idea de socialismo en un solo país, ¿no? La derrota de las visiones revolucionarias o críticas en este sentido, y por lo tanto la persecución a Trotsky y a toda la oposición de izquierda en la Unión Soviética, brutal, el periodo de las pugnas que tienen origen a partir de ahí y toda la complejidad que tienen. Porque este es un elemento que desde mi punto de vista, nuestro punto de vista, es muy importante porque podría explicar por qué hoy día, valga la redundancia, ¿no? A pesar de la política de shock, de ajuste estructural de la economía, de privatización de la economía, de los medios de producción, de los servicios, de la vida que sufrió bajo lógica de shock, hasta desde el origen de su desmembramiento institucional hasta nuestros días, lo que fue primero la Unión Soviética, ¿no? La constitución de repúblicas y el separamiento, la separación, perdón, de lo que fue la Unión Soviética hasta la Federación Rusa. A pesar de aquello, hoy día, en la política exterior rusa y en el mundo, ¿no? Hay elementos que están en el origen de la propia Revolución de Octubre, que a pesar de todas las desviaciones y a pesar del peso de la burocracia y de la lógica estalinista en adelante, en el sentido político, siguen teniendo un cierto peso y vuelven a aparecer. Lo que explica, por ejemplo, ¿no? Ciertos aspectos de la política exterior hoy día rusa, a pesar de sus mismos gobernantes. Y lo digo, lo pongo entre comillas, pero que tiene que ver con una cierta tradición. Y es por eso que es muy importante tener en consideración la constitución de lo que fue la Tercera Internacional en 1919, ¿no? Hay que ver que además bajo un momento muy difícil, cuando se convoca a los comienzos, marzo del 19, en el Hotel Lux en Moscú, además no llega más de 50 y tantos, 56 delegados y delegadas menos, ¿no? De partidos todavía no comunistas, algunos ya, otros de socialistas revolucionarios de distintas partes del mundo, bajo la convocatoria de las 21 tesis que fueron enviadas, redactadas por el mismo Lenin a los distintos partidos que fueron convocados, a lo que después da origen a la Constitución días después de la tercera, conocida como la Tercera Internacional, bajo la elección como secretario ejecutivo de Zinoviev, el 19, el mismo que, como aquí se recordó, años después, el 30, si no me equivoco, el 34, el 36, es fusilado por Stalin, ¿no? Pero esta constitución original tiene en su seno esta contradicción desde el punto de vista de la política internacionalista de la Revolución de Octubre y los bolcheviques. La propia constitución del Consejo de Comisarios del Pueblo, ¿no? Con lo cual, a partir del 26 o 7 de noviembre, ¿no? Se genera la dinámica de conducción el asalto al poder en las dimensiones, digamos, que están descritas y analizadas por parte de los bolcheviques, es parte de esta misma contradicción que aquí se ha abocado. Lenin la preside, el comisario en temas internacionales a cargo, comisario internacional es Trotsky, ¿no? Y el comisario entre ellos, ¿no? A cargo de las nacionalidades es Stalin. Y esta tensionalidad entre la concepción del manejo del naciente Estado, ¿no? Soviético
no solo de su economía, la relación entre la agricultura y las fuerzas productivas vinculadas al proletariado, el problema de las nacionalidades y su relación con el Estado central naciente que se va construyendo, es parte de las tensionalidades que están también en el origen y que cruzan esta idea de una revolución simultánea y permanente que pudiera afectar no solo a Europa, que parecía en el diagnóstico de la época por parte de la dirección hegemónica bolchevique de que era inminente la revolución, particularmente en Alemania, ¿no? Y en demás países como Francia, pero particularmente en Alemania por la importancia que tenía la historia que se evocó, la historia del SPD en ese momento, del movimiento obrero alemán, etcétera, etcétera, ¿no? Versus, y en el caso del tema de la lucha con los pueblos bajo opresión colonial o bajo opresión, ellos hacen la distinción desde el origen entre los pueblos que están bajo una completa administración en todo sentido de sus recursos, administrativa, política, del centro colonialista de las potencias europeas respecto de países bajo opresión con administraciones supuestamente pseudo-nacionales, ¿no? Como el caso de Persia en aquel entonces, Turquía, etc. Entonces, esta tensionalidad es parte constituyente también de la acción internacional de convocatoria de la Tercera Internacional, que está en el origen también de la convocatoria y de la inspiración de la revolución bolchevique, y que cruza la relación con las potencias occidentales de la época respecto de los pueblos bajo dominio colonial. Y esto es muy importante de traer a consideración porque esto marca en el debate a la propia acción de la Internacional y de la revolución bolchevique en los primeros años. Ahí hay una tensión evidente entre que finalmente se resuelve en la lógica de la construcción de la razón soviética, ¿no? De la razón de Estado respecto de la razón internacionalista solidaria, y que tuvo en Lenin, ¿no? Uno de sus principales impulsores de la solidaridad internacionalista, y aún incluso una autocrítica que hace entre el año 19, no él solamente, el sector que encabeza Lenin a las finales del 20, respecto de su impresión y diagnóstico de que era inminente la revolución en los países de la Europa occidental, la revolución del proletariado, y que eso, que domina de todas maneras la reflexión principal, aún de la discusión sobre la solidaridad de los pueblos bajo opresión colonial, iba a desatar, ¿no? La revolución en los países bajo opresión colonial de los países occidentales. Y ahí, entre el 19 y el 20, hay una autocrítica que hace el mismo Lenin y sus partidarios, en el sentido de que era necesario replantearse esa visión y buscar, y esto es un segundo aspecto que también lo cruza, una alianza con los movimientos nacionales o las fuerzas nacionalistas de hegemonía burguesa en los países bajo opresión colonial, hasta que pudieran las fuerzas del proletariado, las fuerzas de los trabajadores, generar una capacidad de hegemonía a estos movimientos y frentes de liberación nacional en lógica de descolonización. Y este tema, que fue parte de la atención y del debate del movimiento revolucionario de los trabajadores internacionales, está en el origen, insisto, de la revolución bolchevique, particularmente entre los años 19 hasta el 20, ¿no? Tiene un momento importante también
en el primer encuentro convocado por la Tercera Internacional de los países en lucha contra el colonialismo del Oriente, el año 1922, y en la segunda conferencia de la Tercera Internacional. Todo esto para señalar que este es un tema que cruza en el origen, que efectivamente después tiene un momento de retroceso muy profundo con el periodo estalinista en adelante. No me voy a extender en los otros aspectos que han sido tocados acá, pero creo que esto, entre la necesidad y la visión de una revolución permanente, simultánea, de acuerdo a las características de cada pueblo, pero que no, y aún cuando no se hubieran tenido todas las condiciones para una revolución socialista versus la visión estalinista, que es la que finalmente hegemoniza y prima, de establecer el socialismo en un solo país y en torno a la Unión Soviética y en torno al Partido Comunista y en torno al Comité Central y en torno al Buró Político y en torno al secretariado del Buró Político y en torno finalmente al secretario general, si uno quisiera hacer una suerte de caricatura de un proceso que es más complejo, pero para entenderlo así. Aún así, creo que hay otro elemento importante a considerar que cruza, a pesar de esta constatación, es que la desestalinización progresiva de la Unión Soviética en el aspecto de política internacional, en la visión respecto de las alianzas pluriclasistas, pero a partir desde los trabajadores respecto de los temas de los países no europeos y bajo opresión colonial o neocolonial, tiene siempre, a pesar de eso, cuando emerge una desestabilización, una impronta que marca hasta, de hecho, la declaración y que es la propia Unión Soviética, ¿no? Los funcionarios y la diplomacia soviética, uno de los principales impulsores de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países coloniales en 1960, en la 947 sesión plenaria de la Asamblea de Naciones Unidas, y que es la resolución de mayor referencia y de completa internacional hasta el día de hoy, ¿no? De acuerdo de Naciones Unidas, más allá de que no sea cumplida, incluso hoy día, en pleno siglo XXI, ¿no? Sabemos que hay más de 20 y tantos pueblos que en la cuarta comisión de Naciones Unidas de descolonización siguen bregando y luchando por la descolonización de sus territorios y de sus sistemas en la perspectiva de la autodeterminación. Por lo tanto, este es un tema muy relevante que tiene también momentos de excepción, ciertamente en el movimiento revolucionario internacional y en el movimiento comunista internacional, aún en periodos, pero son excepcionales, como por ejemplo algunos aspectos que uno puede encontrar de la política de las brigadas internacionalistas durante la Revolución española, ¿no? Que también es necesario considerar, o en el caso de América Latina y Centroamérica, que fueron parte de la Tercera Internacional y desde los destacamentos bajo la influencia y los acuerdos de la Tercera Internacional, pero que más bien fueron una excepción, como Farabundo Martí de El Salvador y la propia revolución campesina, pero que involucró al movimiento socialista y comunista centroamericano, y muchos de ellos después de las matanzas
fueron a engrosar las filas de César Augusto Sandino en la lucha por la liberación y la nacionalización real básica de Nicaragua en un sentido más amplio del campo de las alianzas. Pero ciertamente, concluyo con esto, este es uno de los temas que también hoy día es necesario analizar, que es la contradicción profunda de la razón solidaria internacionalista que está en el origen de la revolución bolchevique de los primeros años, ¿no? Desde el punto de vista de la solidaridad y de la lucha anticapitalista de los pueblos y por la autodeterminación, versus la que se impone, que es la que finalmente instala en la hegemonía de la política de la Unión Soviética en su cúspide y luego en su política internacional el estalinismo y en adelante el burocratismo como la razón de Estado en torno a la razón soviética. Y creo que este es uno de los grandes temas del movimiento socialista y revolucionario internacional de reflexión respecto del rol y de la impronta y de la iskra, en el sentido que se le daba a la época de la chispa que enciende finalmente las luchas más allá de las condiciones objetivas en relación a las fuerzas productivas, en relación a las estructuras, a la superestructura en cada uno de los países, de la fuerza de los trabajadores y las fuerzas revolucionarias, y que explica buena parte también, por un lado, las bancarrotas de las internacionales, ¿no? Más allá de, yo no me ocupé de la primera y por supuesto de la segunda alguien hizo una mención hoy día sobre el tema de la guerra en Europa y su bancarrota, pero que explica el debilitamiento a partir de la lucha internacionalista, a partir y más allá de todo, la pasión y la llama que encendió los revolucionarios y las revolucionarias bolcheviques encabezados por Lenin el año 1917. Muchas gracias. Ahí está condensado el concepto nacional. Pero Lenin distingue diferentes situaciones. En las naciones de Occidente y en las naciones capitalistas desarrolladas, la burguesía, tomemos como base el siglo XVIII, fundamentalmente el XIX, lidera la unificación, rompe la disgregación feudal y crea un mercado interno hacia donde se vuelca la producción industrial y se erige entonces un Estado nacional. La única excepción, a mi juicio, son los Estados Unidos, que es una nación poderosa, industrial, y que no ha tenido, por su proceso de colonización, un sistema feudal anterior. En esa época, digamos en los tiempos de la Revolución Francesa, el nacionalismo, dice Lenin, es una fuerza histórica progresiva. Pero una vez que se constituyen las naciones, que se desarrolla el capitalismo, el nacionalismo en las metrópolis se convierte en una fuerza histórica regresiva, porque lleva a la expansión imperialista y al dominio de unos pueblos sobre otros. Por otra parte, Lenin distingue épocas. En la Europa occidental, continental, la época de las revoluciones burguesas abarca un intervalo de tiempo bastante determinado, aproximadamente de 1789 a 1871, esto es, de la Revolución Francesa a la Comuna de París. En la Europa oriental y en el Asia, la época de las revoluciones democrático-burguesas ha comenzado en 1905. Y Lenin no considera las revoluciones iberoamericanas, que evidentemente no eran de su conocimiento. En esos procesos independentistas, él distingue conductas de clase distintas. La burguesía coloca siempre en primer plano sus reivindicaciones nacionales. Si me permiten un ejemplo actual, Cataluña. Y los plantea de modo incondicional.
el proletariado la subordina, las reivindicaciones nacionales, a los intereses de la lucha de clases. Y también distingue, y con esto termino porque es regular, naciones opresoras y naciones oprimidas. El Partido Comunista, dice Lenin en 1920, en su obra esbozo inicial de las tesis sobre los problemas nacional y colonial, debe establecer una neta diferencia entre naciones oprimidas, dependientes, no soberanas, y naciones opresoras, explotadoras, soberanas. Pero es sobre todo en el segundo Congreso de la Internacional Comunista, donde hay un debate riquísimo, de algún modo dado por la posición inicialmente opuesta a la de Lenin, del indio de la India, Roy de apellido. Y dice la resolución final acordada entre todos los participantes, y en especial entre Lenin y Roy. La leo escogiendo palabras para abreviar. La burguesía de los países oprimidos, a pesar de apoyar a los movimientos nacionales, lucha al mismo tiempo de acuerdo con la burguesía imperialista. Por eso, en la comisión fue demostrado de modo irrefutable. Y nosotros consideramos que la única cosa correcta era poner de relieve esta diferencia y sustituir en casi todas partes la expresión democrático burgués, que era la que inicialmente había puesto Lenin, por la expresión revolucionario nacional. O sea, en síntesis, en el proceso de liberación nacional no se puede contar con la burguesía nacional. Me parece que eso es lo medular del análisis leninista. Y, bajo la condición de Lenin y de Trotsky, la Internacional Comunista promueve la revolución proletaria mundial. Vira la situación en los tiempos de Stalin. Stalin tiende al statu quo y a reforzar la posición de la URSS y en especial de Rusia. Uno de los historiadores más importantes, Isaac Deutscher, en Stalin, dice: durante toda la última fase de la década de 1920 y la época siguiente, la diplomacia de Stalin trató, implícita y explícitamente, de mantener el statu quo internacional y reformular la posición de Rusia. No queremos un solo metro cuadrado de tierra extranjera, fue la máxima de Chicherin y de Litvinov, los dos comisarios de Asuntos Exteriores de la época. Y la misma máxima fue también el lema en que se inspiró la Internacional Comunista, la cual continuaba proclamando, sin embargo, que ninguna tierra del planeta le era extranjera. Y esa política de Stalin le lleva a hacer predominar las alianzas tácticas para la URSS y rechaza procesos de radicalización como los que se viven en distintos momentos en España, en China, en Yugoslavia, en América Latina. Así, por ejemplo, Mao Zedong debe desconocer las órdenes de Stalin para que el Partido Comunista Chino promoviese la colaboración de clases y se sometiese a la condición del Kuomintang, dirigido por Chiang Kai-shek. La revolución china se hizo gracias a la desobediencia de Mao Zedong. Y el cenit de dicha orientación es el 22 de agosto de 1939, cuando se firma, ante la sorpresa del mundo, el pacto nazi-soviético. De inmediato, el 1 de septiembre, Alemania invade Polonia y el día 3, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra. Es fácil comprender la relación entre el pacto y la guerra. Y en ese pacto hay una parte pública y una secreta. En la pública dicen, las dos partes contratantes, esto es, Alemania y la URSS, se comprometen a abstenerse entre ellas de todo acto de violencia, acción agresiva o ataque, sea por su cuenta o conjuntamente con otras potencias. Pero en un anexo secreto se delimitan las zonas de interés respectivas en Europa del Este. La frontera norte de Lituania es el límite de separación y se reparte en Polonia. El pacto es el punto de partida de la expansión soviética.
Lenin se había opuesto a toda forma de anexión. Stalin vira 180 grados. La URSS ocupa parte de Polonia, fuerza un pacto a Lituania, Letonia y Estonia, que las incorporaron a la URSS en 1940, y agrede a Finlandia hasta forzar la cesión de la península de Crimea. ¿Cuáles son los efectos de esta política de Stalin sobre el movimiento comunista? Bueno, lo dice Khrushchev. Pravda, en 1989, dice que fue, textual, el mayor error criminal de Stalin. Sin embargo, este mayor error criminal de Stalin fue defendido por la Internacional Comunista en su momento. Y el Partido Comunista Alemán, cuando Hitler estaba en el poder y estaba masacrando a los propios comunistas, se niega a atacar a Hitler una vez que se hace el pacto nazi-soviético. Y el francés ataca a su gobierno en el momento en que Hitler invade Francia. Esto es, demuestra la total subordinación de la Internacional Comunista en tiempos de Stalin a la política de la URSS. Y finalmente, en 1943, para preservar la alianza con Gran Bretaña y Estados Unidos, Stalin disuelve la Tercera Internacional y cada partido comunista queda disponible, libre al gareo. Y entonces dice Stalin: la disolución de la Internacional Comunista es acertada y oportuna porque facilita la organización del asalto común contra Alemania y porque dará como resultado el fortalecimiento interior del Frente Único de los Aliados. ¿Qué pasó al fin de la Segunda Guerra Mundial? Peor. Yo voy a citar en cierto modo, mi maestro, el compañero uruguayo Vivian Trías, que dice: la tesis de la revolución obrera, mediante el dominio militar y político de la URSS, surge de la conducta histórica de la Unión Soviética, sobre todo de la posguerra. Pocas veces la ocasión de una revolución victoriosa fue más propicia y exitosa. Las potencias capitalistas estaban debilitadas, sus pueblos hartos de la miseria, imposibilidad material de arrastrarlos a una aventura contra el ponderado aliado antifascista del periodo anterior, o sea, la URSS. Por otra parte, inquietud social en Asia y Europa, tendencia evidente y irreprimible hacia la izquierda, como lo demuestran los triunfos revolucionarios de Chile, Birmania e Indonesia, con las victorias electorales de Inglaterra y Francia. Era el momento de empujar a los pueblos a tomar en sus manos y pensamiento su propio destino revolucionario. Todo esto si Rusia hubiera estado verdaderamente interesada en la revolución mundial. Lo cierto es que la actitud permanente e invariable de la URSS fue a crecer su poderío a unas expensas de la revolución socialista en otros países. Y se pregunta Trías: ¿cómo explicar si no el asesinato del primer gabinete revolucionario birmano con un grupo de asalto comunista? ¿Cómo entender, si no fuera así, la destrucción por la prohibición, la muerte y la prisión de movimientos socialistas mayoritarios, maduros y heroicos en la resistencia antinazi, como los de Polonia y Checoslovaquia? ¿Cómo comprender la puñalada artera asestada en la República de Indonesia en plena lucha de liberación antiimperialista? Y en América Latina, y paso a la tercera parte, hay un debate teórico importante por los años 20 entre los partidarios de la liberación nacional en los marcos del sistema capitalista, cuya figura fundamental fue Víctor Ayla de la Torre, y los que sostienen que la liberación nacional tiene que combinarse con tareas anticapitalistas. Y ahí se destaca el venezolano Salvador de la Plaza, el chileno Luis Emilio Recabarren, el cubano Julio Antonio Medio y sobre todo el peruano José Carlos Mariátegui, que es con quien más combate a Ayla de la Torre. Después viene Khrushchev, 1956. Es cierto, hay apoyo a algunos procesos, hay apoyo a los procesos que por su cuenta han iniciado la revolución, caso de Cuba, caso de Vietnam. Pero Khrushchev, que de alguna manera comienza, como hemos visto, la desestalinización, reprime a los movimientos revolucionarios de Hungría y de Polonia y se agudiza la polémica chino-soviética.
Khrushchev aplica una línea de los tres pacíficos: coexistencia pacífica entre sistemas distintos, emulación económica pacífica entre esos sistemas, suponiendo que el supuestamente socialista derrotaría el capitalista, y tránsito pacífico, o sea que en estos pueblos no cabía otra forma que los procesos electorales y no las luchas violentas. Y a partir de ahí, los partidos comunistas obstruyen los procesos revolucionarios en buena parte del mundo, y en especial en América Latina. Y yo me voy a centrar en dos países para terminar, en Chile y en Uruguay, pero con una aclaración. Chile fue, a mi juicio, la polémica más rica, más fecunda entre los partidos socialistas y comunistas. De algún modo, otras partes de América Latina y Uruguay mismo recogen esa lucha. Pero no me voy a meter, porque eso es una tarea propia de ustedes, compañeros chilenos, a ver de ese debate a la caída de Allende qué es lo que ocurrió. En cambio, sí voy a hablar de lo que ocurrió en mi país, Uruguay. En Chile se da una polémica muy rica entre ambos partidos. Lo reconocen con un alto nivel y tono fraternal acerca del rol de la burguesía nacional. El Partido Comunista sostiene que las expresiones políticas de la burguesía nacional deben formar parte de un frente junto a los partidos de los trabajadores. El Partido Socialista niega la existencia de la burguesía nacional. Y entonces se dice, el senador Raúl Ampuero, viejo compañero que tuve oportunidad de conocer en mi juventud, hablando a nombre del Partido Socialista, yo diría en síntesis, el Partido Socialista no cree en la dirección mundial única del movimiento revolucionario. Estimamos que cada país y cada pueblo deben elegir los caminos propios y adecuados a su realidad para construir el socialismo. Nos negamos en consecuencia a aceptar un mando único ideológico y político, o siquiera una determinada hegemonía nacional en el resto del planeta. De ahí que hayamos aplaudido siempre con entusiasmo la actitud del gobierno y del pueblo yugoslavo cuando defendieron su derecho a construir el socialismo a la manera yugoslava. Nosotros tenemos, ante la actual hegemonía rusa y secundariamente China, una actitud de crítica. Y esto lo dicen en un folleto que supongo que ustedes lo conocen, que está en mi poder, La polémica socialista comunista, prensa latinoamericana, Santiago de Chile, 1962. Y más adelante dice Ampuero, venimos bregando por determinadas tesis acerca del papel histórico de la burguesía en los países subdesarrollados que vienen siendo paulatinamente ratificadas por calificados pensadores marxistas, inclusive por muchos comunistas que abandonan el viejo esquema de la revolución democrática burguesa de estilo europeo. Los comunistas responden, se debe recordar que el movimiento comunista ha sido desde su origen esencialmente internacionalista y que en él siempre hubo un centro dirigente en el mejor sentido de la palabra, un centro como vanguardia de las ideas avanzadas. El PECUS siempre ha desempeñado su papel de vanguardia con solicitud y fraternidad y sin entrometerse en los asuntos que son de la soberanía de cada cual. Y pensamos, por ejemplo, que es marxista la definición que hizo el camarada Salomón Corbalán en nuestro Congreso acerca de la revolución latinoamericana, caracterizándola como una revolución nacional antiimperialista y antifeudal. Y el PS responde, una muy rica y profunda polémica, disculpen, la estoy construyendo al máximo. Sostuvimos y sostenemos que los cambios requeridos por nuestra sociedad no corresponden a la fase histórica denominada habitualmente revolución democrático-burguesa. Ni será la burguesía la clase directora de esos cambios, ni ellos consentirán ni deben desembocar inexorablemente en un sistema socialista. Yo diría que esta posición tiene similitud muy clara con lo expuesto por Ernesto Che Guevara,
cuando en 1967 en la conferencia de la Tricontinental dice: por otra parte, las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al imperialismo, si alguna vez la tuvieron, y solo forman su furgón de cola. No hay más cambios que hacer por revolución socialista o caricatura de revolución. Bien, repito, no me voy a meter en el tema que ustedes tendrán que dilucidar, porque ya lo habrán hecho. Yo vengo acá a aprender qué pasó desde aquel momento de esa polémica socialista comunista al golpe de 1973 del general Pinochet. En Uruguay hay una polémica parecida y sus defensores son los teóricos principales, respectivamente del Partido Socialista Vivian Trías y del Partido Comunista Ronda y Alimentos. Me voy a detener en qué pasó en el Uruguay, porque eso yo la viví y eso yo la padecí. En 1955 en adelante empieza a gobernar directamente el Fondo Monetario Internacional y agrava las contradicciones y la lucha de clases. Y hay una potente respuesta guerrillera, la del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, que prescinde de la lucha de masas. Yo conocí bien el compañero del Partido Socialista, principalmente de Raúl Sendic, padre, sector del MLN. Y nosotros les decíamos que se estaban olvidando que los fusiles sin masas no liberan y que ese movimiento guerrillero estaba preocupado por la posesión de fusiles, de armas, pero no de conducir a las masas hacia el proceso revolucionario. Sin embargo, hubo una feroz represión, no solo contra los tupamaros, contra todos los que se opusieron, hasta inclusive sectores burgueses, como fue el wilsonismo en el Partido Nacional. Allí correspondía preparar la lucha de masas, allí correspondía juntar la lucha armada con la lucha de masas. Y el Partido Comunista no lo hizo. Eso me lo decía a mí en la cárcel, durante muchos años, con el principal líder de ellos, que cuando le dijeron a la dirección del partido, tenían un poderoso arsenal, se lo cedemos ahora a los trabajadores que habían iniciado una huelga general contra el golpe de Estado inicial, le dijeron no hay condiciones. Y el Partido Comunista inventó aliados burgueses, inventó aliados en las propias Fuerzas Armadas. En Uruguay el golpe se dio en dos tiempos. En febrero, que aparecieron los militares patriotas combatiendo la corrupción, que les permitió juntar fuerzas a ellos y ganar tiempo frente a un pueblo que no entendía qué era lo que pasaba, porque el popular saludaba, el popular era el órgano del Partido Comunista a los militares patriotas, y lo que se venía dando. Y finalmente fue una represión generalizada. Yo digo que fue exactamente lo contrario a lo que hicieron en estas latitudes de lo que asumió el partido bolchevique cuando el general Blanco Kornilov atacó al gobierno de Kerensky. Los bolcheviques no dudaron, enfrentaron a los golpistas de Kornilov, pero no se convirtieron en defensores de Kerensky. No dijeron que estos son los militares o los gobiernos patriotas. Y entonces yo creo que hay que sacar algunas grandes conclusiones, aprender también de esto. Nosotros tenemos que confiar en la clase trabajadora, en sus aliados populares, que llevan a un límite. Sectores de burguesía media que por un lado desconfían del proletariado y de los trabajadores, pero por otro lado están enfrentados a sectores transnacionalizados. Y a su vez, compañeros, y esto me parece medular, no habrá liberación nacional en Chile, en Uruguay, en Tailandia o en donde sea, si no hay lucha internacional, si nuestros países no se entienden, si nuestros países no aprenden a que están permanentemente asusados unos contra otros. Y ese asusamiento, sin ir más lejos, ya que estamos próximos a un campeonato mundial, se da en el fútbol, cuando se asusa a este país contra este otro y a este contra este otro.
Si no aprendemos a ver que esas son contradicciones secundarias y menores, y que nuestros pueblos tienen que ir juntos, no habrá liberación nacional. Gracias. Oye, se metió una... Vamos a